Bueno chicos, continuamos entonces con otro video explicando las tres rectas que nos quedaban, que eran las rectas paralelas a los planos de proyección, es decir, este tipo de recta es paralela a un solo plano de proyección. La primera que ustedes tienen en el apunte es la horizontal, que es la recta que es paralela al plano horizontal de proyección, como su nombre lo dice. Esa recta es paralela a H, oblicua a B y oblicua a L. ¿Qué significa? Al ser oblicua no tiene verdadera magnitud ni en B ni en L. Solamente tiene verdadera magnitud en H, porque es paralela, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Bien, además esta recta tiene ángulos, forma ángulos con respecto al plano vertical y con respecto al plano lateral de proyección. Esos ángulos tienen verdadera magnitud también en el plano H. La suma de los dos ángulos es igual a 90 grados. O sea que si el ángulo que forma la recta con el plano vertical es 45, el ángulo que formaría con el plano lateral también sería 45 grados. Tengan en cuenta eso por si algún ejercicio lo va llevando a medir ángulos. Entonces, este tipo de recta, cuando uno lo ve en el diédrico, queda dibujado siempre así. Puede ser que la recta tenga el ángulo con los apartamientos aumentando a la derecha, como en este caso, o puede que la recta esté en el otro sentido y tenga los apartamientos aumentando a la izquierda. Eso también lo pueden ver en algún tipo de ejercicio particular nuestro. Entonces, la recta tiene los dos ángulos que acá se ven bien marcados y acá se deben medir. Los ángulos no se miden acá porque la deformación de la perspectiva, sino que se deben medir en el diédrico. Entonces ahí vemos bien marcados el ángulo con respecto al lateral, el ángulo con respecto al vertical y la recta en su verdadera magnitud. Las dos proyecciones que son oblicuas y tengan en cuenta siempre que la cota de los puntos que forma la recta, de todos los puntos que forma la recta, siempre es constante, igual y constante, ¿ven? Bueno, acá para estudiar entonces nos hacemos este mapita. AB es paralela a H1, entonces ahí veo la verdadera magnitud. AB es oblicua a L3 y B2. El ángulo que forma con B y el ángulo que forma con L, sumados, da 90 grados. Y en H1 se miden las verdaderas magnitudes. Vamos entonces a nuestro axonométrico y vamos a ver que la recta horizontal es la recta que está en esta posición. ¿Sí? Cuando yo me coloco como observador, paralelo al plano B2, ¿ven? Yo estoy viendo que la recta no está paralela al plano B2, ¿ven? Forma un ángulo. Entonces, siempre la proyección de la recta en el plano B2 va a ser menor al tamaño o a la verdadera magnitud de la recta. ¿Por qué? Porque es oblicua. Si a mí por H o por B la proyección me da más grande que la verdadera magnitud, entonces estoy cometiendo algún error en la resolución del ejercicio. Bien, cuando me coloco como observador, ¿sí? Paralelo al plano L, también me doy cuenta que hay un ángulo, la recta es oblicua, la proyección es menor. ¿Estamos? Y cuando yo me pongo paralelo al plano H, ahí me doy cuenta que la recta genera verdadera magnitud y ángulos con respecto a los planos de proyección B2 y L3 en verdadera magnitud. Esta es la recta horizontal. Bien, ahora vamos a dar vuelta a la hoja y en la página 4 vamos a encontrar a la recta frontal y la recta frontal tiene las siguientes características. Es paralela al plano B de proyección, al B2, entonces tiene verdadera magnitud en B2 y sus ángulos que forma con el plano horizontal y el plano lateral de proyección también se miden y se ven en verdadera magnitud en B. Entonces, es paralela a B2, oblicua a L y oblicua a H. Vamos a ver nuestro diédrico y vemos que siempre la recta va a tener esta forma cuando uno la representa en el diédrico, me refiero. Va a tener dos proyecciones oblicuas
y una paralela. En la proyección en B2 ustedes van a medir los ángulos en verdadera magnitud, el que forma con respecto a H, el que forma con respecto a L, y van a medir la recta con la medida real que tiene en el espacio. Vamos entonces a nuestras anotaciones. AB es paralela a B2, entonces ahí se mide la verdadera magnitud. AB es oblicua a H1 y L3. El ángulo que forma con H más el ángulo que forma con L es igual a 90 grados. Y en B2 tiene las verdaderas magnitudes de los ángulos. Cuando nosotros pasamos entonces al axonométrico, la recta frontal se va a ver así o se puede ver así. ¿Estamos? Depende la posición de la recta. Bien, lo que nosotros vamos a ver acá es que cuando yo me paro con respecto a B, paralelo, la recta proyecta verdadera magnitud y ángulos con respecto a H y con respecto a L en verdadera magnitud. Cuando yo me coloco entonces paralelo al plano H, veo que la recta está oblicua al plano. Y cuando yo me coloco en posición paralela al plano L, también veo que la recta está oblicua. Entonces las proyecciones que me va a generar en L y en H no tienen verdadera magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pasamos entonces a la recta de perfil, vemos que también las características son parecidas a las anteriores, nada más que ahora la recta es paralela al plano lateral. Al ser paralela al plano lateral, encontramos verdadera magnitud de la recta y verdadera magnitud de los ángulos en L. Con respecto al plano H y con respecto al plano B, la recta es oblicua, no hay verdaderas magnitudes. Cuando pasamos al diédrico, vemos el dibujo que genera este tipo de rectas. Siempre vamos a ver los ángulos, las verdaderas magnitudes en L, y la recta va a ser oblicua en las otras dos proyecciones. ¿Qué significa esto? Acá vamos a encontrar un error cuando ustedes acotan. Cuando acotan en vista, por eso estoy mostrando los diédricos. Cuando ustedes acotan en vistas y me acotan de un plano inclinado, de un modelo, acotan este segmento, está mal. Por eso yo tacho. ¿Por qué? Porque las inclinadas se acotan a 90 grados de la inclinación y se saca la línea de cota paralela a la cara que voy a acotar. Ahí estoy acotando verdadera magnitud. Acá estoy acotando oblicua. Acá estoy acotando oblicua. ¿Se dan cuenta para qué sirve aprender las rectas? Ahí empezamos a entender por qué cuando acoto todo, porque ustedes le mandan cota a todo lo que encuentran, estoy acotando mal. Porque la acotación se debe pensar. Para acotar hay que saber. Hay que saber y conocer el modelo. Bueno, ahora empezamos a conocer un poquito más. Entonces, AB es paralela a L3 y tiene en L3 la verdadera magnitud. AB es oblicua a B2 y H1. El ángulo que forma con B y el ángulo que forma con H sumados dan 90 grados. En L3 se miden esos ángulos en verdadera magnitud. Lean igual, por favor, el apunte, por las dudas les queda alguna duda, pero esto es básicamente así. ¿Cuál es el tipo de recta en el axonométrico? Es esta. Cuando yo a la recta me pongo paralelo al plano H y la miro, me doy cuenta que la recta no es paralela al plano B, y tampoco es paralela al plano H, ¿ven? La veo oblicua. Solamente la recta, y me voy a poner de este lado, chicos, esto es re difícil para que se vea, me voy a poner paralelo al plano L y ahí voy a ver entonces la proyección de la recta en verdadera magnitud. Cuando yo veo esa proyección me doy cuenta que los ángulos que forma esa recta también los veo en L3. Básicamente este es el tipo de recta que me faltaba para terminar de dar las tres rectas paralelas a un plano de proyección. ¿Qué nos está faltando ahora? La recta oblicua, que viene acá. La recta oblicua, chicos, es la séptima recta. Esta es la más fácil de reconocer en un plano. La recta oblicua es la recta que no es paralela a ninguno de los tres planos de proyección.
En los tres planos de proyección, yo siempre voy a ver que tiene inclinación. ¿Ven las proyecciones? Está inclinada, está inclinada, está inclinada. ¿Sí? Entonces, al no ser paralela a ningún plano de proyección, la recta oblicua no tiene verdadera magnitud. Ninguna de los tres triedros me va a dar a mí la verdadera magnitud de la recta. Entonces, cuando yo paso al diédrico, veo el dibujo de la recta oblicua. Fíjense que las tres proyecciones tienen ángulos. Ningún ángulo en verdadera magnitud tampoco. Entonces, AB es oblicua a los tres planos de proyección. No tiene verdadera magnitud. El ángulo con respecto a B, con respecto a L y con respecto a H no tiene verdadera magnitud. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esto es lo que es básicamente los 7 tipos de recta. Me queda decir algo. Para la recta oblicua tengo que aplicar método de cambio de plano, que lo vamos a dar más adelante, para poder hallar la verdadera magnitud de la recta. La tiene, pero se utilizan métodos auxiliares para poder saber cuánto mide y los ángulos que forma con respecto a los planos de proyección. Bueno, este es el último video de rectas. Cualquier cosa me preguntan a mi mail, ¿sí? Si hay alguna duda. Véanlo y bueno, nos estamos viendo en el próximo video, que creería que serían planos. Así que bueno, quédense en su casa, cuídense, a estudiar y cualquier cosa me consultan. Los saludo, chau, chau.